Bueno, buenas noches. Bienvenidos al segundo ciclo cultural cofrade El Zayón, que organiza la Hermandad Sacramental de San Joaquín. Este año, pues por motivos del besamano magno que ha tenido nuestra ciudad, pues lo hemos tenido que retrasar hasta el mes de enero. Normalmente lo veníamos haciendo en el mes de noviembre. Este año constará de 2 salas, la primera que es el arte de vestir a María y la segunda que será el viernes que viene, que es Pasión y Gloria en San Joaquín. Para la charla de hoy, pues tenemos, no hace falta que lo presente, todos los conocéis, para mí el mejor vestidor de Virgen que hay, no solamente en el puerto, en Cádiz ni en Andalucía, sino en el mundo. Pues yo poco puedo decir de él porque todos lo conocéis. Tengo mucho que decir, pero me faltaría mucho tiempo y la noche hoy es de él. Así que nada, bienvenido nuevamente, como he dicho antes, y os dejo con David Calle. Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias a todos por venir. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? ¿Se me oye bien? Vale. Siempre he pensado yo que cualquier persona que se dedica a cualquier tipo de arte, vamos a denominarlo arte no en primera persona, sino por generalizarlo un poco, ¿no? Cualquier persona que se dedica al arte tiene que tener dos facultades o dos cosas muy importantes. Una es tener a lo mejor ese don para dedicarse a eso, sea la pintura, sea la escultura, sea en este caso vestir vírgenes, sea cantar, lo que tú quieras, tienes que tener un don especial. Y otro que yo creo que es muy importante, mucha gente se olvida, es el conocimiento, el preocuparte mucho del porqué de las cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando te gusta mucho algo con pasión, sea lo que sea, siempre tiendes a descubrir y a rebuscar el porqué de las cosas, ¿no? Porque suceden, porque eso te ayuda quizás a crear algo diferente, ¿no? Yo nunca he tenido un profesor para vestir vírgenes, nunca, nadie me enseñó, pero sí es cierto que yo desde que era muy pequeño tenía una intriga muy grande, ¿no? por conocer todo este mundo, ¿no? Y a raíz de este conocimiento, ¿no? que he ido adquiriendo, ¿no? que se puede decir que es como la carrera que te prepara para tú desarrollar luego tu trabajo, pues es lo que a mí me sirvió, por ejemplo, para ser lo que ahora soy, ¿no? O por lo menos en el campo que nos ocupa. Las charlas va a tener dos partes, ¿de acuerdo? Una parte la vamos a enfocar en la historia, ¿vale? El por qué se visten a las vírgenes así, cómo empieza todo eso. Espera un momentito que... Vale, pues va a tener dos partes, una que va a ser la historia, ¿no? El por qué se visten las vírgenes bueno, hasta la evolución de hoy en día. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, que es un resumen muy escueto, pues no tenemos tampoco aquí un tiempo grandísimo para hablar de él. Y luego hablaremos de otra parte, las diferentes facetas, ¿no? De por qué hay que vestir las vírgenes en determinadas épocas del año y por qué se utilizan cierto tipo de prendas, ¿vale? Nos tenemos que remontar, por ejemplo, Venga, tío. Qué poco ético. Venga, nos tenemos que remontar al siglo XVI, ¿de acuerdo? Hay una época en la historia muy importante que es el Renacimiento, ¿de acuerdo? ¿No? El Renacimiento, su misma palabra lo dice, es como el renacer, ¿no? Como el resurgir de un determinado tipo de arte. Y para eso nos tenemos que trasladar a Italia. En Italia, sobre todo en Florencia, es donde, bueno, empezó en el siglo XV, pero quizás su etapa más gloriosa fue en el siglo XVI. Y hay una cosa muy importante que también la podemos trasladar a nuestros días, ¿no? Fueron los Medici. Los Medici fueron una familia que estuvieron en Florencia durante cerca de 3 siglos, ¿vale? Dominando, y siendo a Florencia la ciudad más importante casi del mundo. Porque incluso Florencia durante una época de su vida fue capital de Roma, incluso, o sea, capital de Italia por encima de Roma. Ellos gobernaban tuvieron la suerte, o hay gente que no lo considera así, pero bueno, tuvieron entre su familia incluso varios papas, y fue durante su desarrollo donde salieron artistas como Miguel Ángel, como Brunelleschi, como Leonardo, es decir, y ellos fueron los que fomentaron que los artistas, y verás tú, pudieran desarrollar lo que ellos creían oportuno, independientemente de la censura que había muchas veces en la época, ¿no? Es decir, incluso cuando se pintó la Capilla Sixtina, por ejemplo, Miguel Ángel lo pintó todo con desnudo, lo que pasa es que después vinieron otros papas y tuvieron que retocar esas pinturas, ¿no? Pero ellos dejaban plena libertad a los artistas para trabajar, y yo creo que eso es una base muy importante para cualquier artista.
el que te den plena libertad para tú desarrollar tu trabajo. Luego podrá gustar o no, pero es que si no te dejan desarrollar ese trabajo, no puedes dar de sí lo que tú puedes ser, ¿no? Si seguimos hablando de los Medici es por la sencilla razón hasta llegar dale la foto, hasta una persona muy importante. En uno de los Medici fue Catalina de Medici. Catalina de Medici se casó con Enrique II de Francia, ¿de acuerdo o no? Hay que tener en cuenta que las mujeres de los Medici se educaban como los hombres, es decir, con una cultura tremenda, ¿vale o no? Entonces ella, cuando llega a Francia, pues exporta toda esa cultura que tienen en Italia, la exporta a Francia. Catalina de Medici se llegó a convertir en la mujer más poderosa, ¿vale?, del siglo XVI, y tuvo una hija que se llamaba Isabel de Valois. Isabel de Valois se casa con Felipe II, fue su tercera esposa, que Felipe II era el rey de España, ¿de acuerdo o no? Y entonces ahí, a raíz de ahí, la que vemos en las fotos de Isabel de Valois, ella se trae a España esa etapa del Renacimiento hacia España, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo lo que había en España hasta la llegada de Isabel de Valois era todo como muy románico, para que nos entendamos, todo muy austero, todo con unas líneas muy simples, y ella es la que trae ese nuevo mundo, ¿no? Ese nuevo mundo de la pintura, de la escultura. De hecho está que contratan como pintor de cámara de la corte a Gaspar Becerra. Gaspar Becerra era un español, pero con poca edad se fue a Italia a aprender. Y al cabo de los 30 años, pues vuelve a España. Y entonces Isabel de Valois encarga a Gaspar Becerra esta virgen, que es la Soledad, ¿de acuerdo? No, la Soledad de la Victoria. Bueno, tenemos mucha suerte en el puerto porque todos cuentan de que, bueno, existe la leyenda esa, que será verdad o no lo será, pero bueno, está la leyenda de que se hicieron dos vírgenes, que una es la Soledad del Puerto y la otra es la Soledad de la Victoria de Madrid, ¿no? Tanto una como otra, bueno, se supone que no son las originales porque la Soledad de la Victoria en la época de la desamortización de Mendizábal pasó a otra iglesia allí en Madrid, en la época de la guerra pues la quemaron y desapareció, ¿no? Lo que hay es una copia. Tampoco sabemos la autoría de la Soledad del Puerto, pero bueno, nada más que esté la leyenda ahí de que fue la primera dolorosa que se encargó, verá, sea esa o no sea esa, si tenemos la suerte de contar de que en el puerto de Santa María, bueno, pues arranca la historia, ¿no?, que hemos estado contando un poco desde los Medici hasta la época. Hay que tener en cuenta que la importancia que tuvo el Renacimiento, porque si no llegase porque Isabel de Valois llega a España, no se encarga la primera imagen de vestir, ¿no? Dale a la foto. Esa es la Virgen de la Soledad en la actualidad tal como la tenemos, ¿vale? Dale a la siguiente, ¿vale? Dale a otra. Vale, perfecto. Isabel de Valois, cuando tiene la Virgen, pues le encarga a su primera camarera, que es la viuda de Ureña, ¿de acuerdo?, ¿no?, que le vista a la Virgen. Y entonces ella, evidentemente, como no existían imágenes de vestir, pues la viuda de Ureña utiliza las ropas de luto que se utilizaban en la época cuando las mujeres, bueno, pues le fallecía el marido con... La ropa consistía en lo siguiente: era un manto negro, una especie de saya blanca, que la largura de la saya blanca iba en función del poder o la posición social que tuviera la mujer de la época. Es decir, contra más importante fuera la falda blanca, o sea, si por ejemplo era condesa, duquesa, dependiendo del título que tuvieran, pues iba cortándose la falda, y contra más importante fuera, pues más bajaba la falda. De hecho está que a ella se la vestía con la falda hasta abajo porque era reina. O sea, se supone que la Virgen es la reina del cielo, pues se trataba como si fuera una reina. Es la primera vez que se viste una Virgen así, y de hecho esto es un grabado de la Soledad de la Virgen del Puerto. Es decir, es muy curioso porque es que arrancamos desde el puerto con todo esto, incluso antes que en Sevilla, por las circunstancias de la que sea, y bueno, porque no sé, Dios lo quiso así o míralo como tú quieras. Pero es cierto que, bueno, que la Soledad del Puerto está ahí y está en esos grabados. Hay que tener en cuenta que cuando Isabel de Valois le encarga a Gaspar Becerra esta Virgen, esto revoluciona no solamente el mundo de la imaginería, sino revoluciona también el mundo de la pintura y de la escultura. Porque todos los pintores empiezan a hacer eco y a tratar a las imágenes de otra manera diferente, ¿de acuerdo o no? ¿Vale? Pasa la de esto. Hay un vídeo muy interesante, a ver si lo podéis ver en el YouTube, de estos vídeos que hace como Canal Sur y todo esto, de una especie de reportaje de cómo ocurrió todo esto de la viuda dureña, ¿de acuerdo? ¿No? De cómo se vistieron. ¿Qué pasa? Que ahí lo pone, ¿no? Por ejemplo, es una indumentaria de Dolorosas Castellanas porque provenía de la zona de Madrid y de la zona de arriba de España. ¿Qué pasa? Que independientemente de que en Italia el Renacimiento sí evolucionó mucho, aunque el Renacimiento llegó un momento que lo cortaron porque evidentemente, sobre todo por la historia de los Medici, pues bueno, pues tuvieron que cortar un poco por el libertinaje, entre comillas, que existía dentro de la iglesia. Eso llevó al manierismo, y del manierismo pasamos al barroco, que quizás sea la época más gloriosa que tiene la historia de España, que es el barroco español.
Pero bueno, a pesar del barroco español, no cabe duda de que evidentemente la primera imagen viene por el Renacimiento y viene por todo esto que estamos contando. Hay que tener en cuenta que durante los siglos, tanto estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XVII y XVIII, las imágenes siguen siendo exactamente igual. Es decir, con el cuello cortado muchas veces me hace mucha gracia cuando a lo mejor escuchamos comentarios de que la Virgen está vestida como una monja o lo que sea, cuando al fin y al cabo no estamos nada más que tratando de rescatar lo que era la historia de la hermandad. La gente tiene que tener en cuenta de que las imágenes no se visten a gustos personales de las personas, y porque a ti no te guste algo no quiere decir que no esté bien. Lo que hay que estar es documentado y saber lo que se está haciendo. Si luego la persona no entiende o no sabe del tema, pues lo que debería de hacer es limitarse a no opinar o bien no criticar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tratamos de recuperar muchas veces parte de esa historia, ¿no? Seguimos avanzando y llegamos a la corte de los Austrias en España, ¿no? Es muy importante la importancia que tienen los reyes a la hora de vestir a las vírgenes, y ahora os vais a dar cuenta. Es decir, hasta mediados del siglo XIX, las vírgenes que son realmente poderosas en toda España son las vírgenes de gloria. ¿Por qué? Porque las dolorosas eran vírgenes de luto, por lo cual no se le consideraba ninguna riqueza. Y como hemos dicho antes, solamente se vestían con trapos negros y con las sayas blancas. Las vírgenes de gloria sí que les permitían esa cantidad de alhajas y de prendas ricas y bordadas que evidentemente la hacían como las verdaderas reinas de los pueblos y de las ciudades. De hecho, está que evidentemente las dolorosas, la mayoría, hasta antes de finales del XIX, no poseen nada, mientras que las vírgenes de gloria de cualquier pueblo tienen tesoros de orfebrería y de bordados incluso del siglo XVI y XVII. Espera, para atrás. Si os fijáis, dale para atrás. Si os fijáis en la corte de los Austrias, hay una cosa muy importante en los trajes de la reina, es que hacen como una especie de T invertida, ¿veis? ¿Vale? Dale ahora para adelante. Eso, por ejemplo, lo conservamos hoy en día todavía en la Virgen del Rocío, por ejemplo. Es decir, ese tipo de mangas acampanadas. Es decir, la Virgen del Rocío se sigue vistiendo como se vestían a las vírgenes, a las reinas en la corte de los Austrias. Y evidentemente en las Vírgenes de Gloria sí se ha podido mantener. Dale otra foto. Ese tipo de indumentaria, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente las glorias no ha evolucionado. Si te pones a mirar, evidentemente está vestido tal como hemos visto en la foto anterior. Son sayas muy acampanadas que tienen una T central invertida, ¿vale? Que sería esta de aquí, que es la que va decorada, intentando utilizar dos tipos de telas diferentes y las mangas acampanadas. Dale a la foto. Vale. Como hemos dicho, pues las dolorosas no tienen más evolución en la historia hasta que llega la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Cuando llega la desamortización de Mendizábal, los nobles de España intentan ayudar en la desamortización. Bueno, pues lo que se hizo fue que muchos bienes de la iglesia fueron expropiados, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces muchos nobles de las ciudades pues sí ayudan a las hermandades, en este caso concreto a las hermandades, que es el tema que nos ocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente al meterse los nobles en las hermandades hubo una corriente de que las vírgenes iban con ropas muy austeras y muy lisas, y los hermanos mayores, eso ha pasado hasta hace 20 años en Antequera, que por ejemplo para ser hermano mayor tenía que tener un título nobiliario, si no, no podía ser. ¿Y qué pasaba? Que aunque se conservan malas, que los hermanos mayores iban con túnicas bordadas, y entonces era casi irreverente el ver que un hermano mayor llevara túnicas bordadas y que las vírgenes, por ejemplo, no. Entonces por eso empieza a existir una especie de evolución de volver a enriquecer a las imágenes, ¿vale? Entonces a raíz del año 1870 y algo ya empezamos a ver bordados en las imágenes dolorosas, ¿vale? Y ya no solamente es el negro, sino empezamos a ver cosas en morado, en azul, en burdeo oscuro, porque vamos evolucionando un poco. Y evidentemente, como vamos evolucionando en los colores, pues vamos evolucionando en lo que son los tipos de tocado, ¿vale? El tocado de una virgen, que es el encaje que rodea la cara, ¿vale? Es la versión sevillana del chevisín. El chevisín es lo que veis ahí. El chevisín era la prenda que utilizaban las mujeres judías en Nazaret, que consistía en una tela blanca, tanto en la parte de aquí como en la parte del cuello, ¿de acuerdo? No. Que lo que hacía era cubrir, ¿vale?, la cara de la Virgen. De hecho está que muchas veces, lo que he dicho antes, cuando vemos que muchas veces dice la gente, la Virgen parece una monja, ¿no? Es que las monjas se visten como se vestía la Virgen antiguamente, es decir, que una cosa no es contraproducente con la otra. Claro, eso va evolucionando de manera, dale a la foto. Vale. Eso va evolucionando hasta que llega Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Juan Manuel Rodríguez Ojeda fue la persona que revoluciona estéticamente el mundo de las cofradías, ¿vale? A él le toca Dios con una varita, y evidentemente él hace
se inspira en los cuadros del barroco español para tratar de quitar los tocados tan rígidos que existían en las vírgenes antiguamente. Es decir, en la especie de toca que tapaba el cuello, ¿vale? Él se preocupa por empezar a despejar, y si os ponéis a fijar aquí, este tipo de tocado, dale a la foto, ¿vale? Tanto este cuadro, ¿vale? Que es de Velázquez, ¿de acuerdo? ¿No? Si os ponéis a fijar el tipo de tocado, ya el siguiente, que es de Murillo, ¿eh? El tocado Santa Ana, él trata de emular un poco esto, ¿de acuerdo? ¿No? Esa especie de tule que van rodeando la cara, pero que van mucho más sueltos. Es decir, y vamos, dar la foto de atrás. Ahí, ¿vale? Él trata de emular un poco eso con las ropas, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente ya tenía que existir una evolución. Pero no solo eso, vamos a hablar mucho de la Macarena, y yo sé que a muchos de aquí os va a dar un poquito de coraje, pero quiero que lo veáis desde el punto de vista que es que le guste a la gente o no le guste, la Macarena es, por suerte o por desgracia, la que marca las tendencias a la hora de vestir. Y eso es así, ¿por qué? Porque aparece, entre otras personas, Juan Manuel. Juan Manuel es el que inventa la toca de sobremanto, ¿vale o no? ¿De acuerdo? Y es el primero que le pone a la Virgen una saya blanca. Es decir, hablamos siempre de lo mismo. Antiguamente la Iglesia no permitía que las dolorosas llevaran una saya que fuera clara. ¿Por qué? Porque no había pasado la visión apocalíptica. La visión apocalíptica es decir, quiere decir una Virgen de gloria, una Virgen que ya ha subido al cielo, y por lo cual tenemos una Virgen gloriosa de la Virgen. Entonces, Juan Manuel llega al entendimiento de que evidentemente la Virgen, la Macarena en este caso, es una dolorosa, pero durante el resto del año vive otras etapas durante el año, por lo cual evidentemente pues coge y le planta una saya blanca a la Macarena. Quizás otra de las cosas quizás más imitadas y más llevadas a cabo es la corona, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque las coronas de las dolorosas tampoco podían llevar estrellas, es decir, la Virgen no es coronada de estrellas hasta que no sube a los cielos, por lo cual una Virgen que representa el misterio de la pasión de Cristo no podía hacerlo, pero bueno, él también se salta, entre comillas, a la torera un poco el tema este, y él le otorga la corona, es decir, él le dice que la Virgen durante todo el año es reina de cielos y tierra, y la otorga en el año 1913, diseña la corona que se hizo en oro, ¿vale? Para la Macarena, con las estrellas en las puntas. Hay otra, independientemente de la parte de vestir, a Juan Manuel hay que otorgarle también casi todo lo de la Semana Santa, y sí es cierto que él hace los primeros palios de malla, los primeros palios de figura, la primera persona que mete la simetría en los bordados, es decir, hasta la llegada de él, todos los bordados eran asimétricos, es decir, no seguían un eje central, ¿vale? Hasta que llega él, y evidentemente mete la simetría en los bordados. Es la primera persona que le monta un besamanos a una virgen, era el vestidor de la Macarena y de la Iniesta, y es la primera persona que hace esto. Es por esta razón de que, por suerte o por desgracia, porque ella tiene, yo siempre he dicho que la Macarena tiene algo especial que ha hecho atraer a las mejores personas del mundo de la Semana Santa alrededor de ella, y han conformado su hermandad como la hermandad más seguida por la historia de la Semana Santa, y en un modelo a seguir no solo a la hora de vestir, sino a la hora de conformarlo todo. No hay una hermandad que tenga un tesoro más rico ni más espectacular que la Macarena, ni va a haber nunca nadie que lo tenga. No hay nadie que tenga cosas de orfebrería más importante que ella, ni más bordados que ella, ni una basílica como la que tiene ella en el siglo XX. Es decir, no creo que haya una posibilidad más grande, independientemente de que te guste más una virgen o que te guste más la otra. Eso es una cosa que no tiene ahora mismo nada que ver, porque estamos hablando concretamente del porqué de las cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las cosas que rodean a la Macarena tienen una importancia brutal a la hora de la historia. Es la primera virgen que se le hace una saya con un traje de torero, ¿de acuerdo o no? ¿Vale? Y el promotor fue Joselito el Gallo. Joselito el Gallo fue una persona súper importante para la Macarena, porque él fue el que les regaló las típicas mariquillas de esmeralda que siempre lleva, que son piedras de Francia, y él les regaló los 4 primeros varales a la Macarena con la intención de hacérselos de oro. Es decir, los 4 primeros varales se hicieron en plata de ley, pero bañados en oro, porque la intención de él era hacerlo de oro. Lo que pasa es que en el año 1920 Joselito el Gallo muere, y al morir pues eso se queda parado. Cuando Joselito el Gallo muere, la Macarena es la típica foto que se viste por primera vez la Virgen de luto, y a raíz de eso pues todas las vírgenes se visten de luto después por este tipo de cosas, ¿no? Todas las cosas que rodean a la Macarena no quiere decir que siempre fueran bien aceptadas. Es decir, Juan Manuel en el año 1900 hace el manto de malla, ¿no? El manto que se conoce como camaronero. Estamos hablando que Juan Manuel ya tenía cerca de 50 y tantos años. Hay que decir que a Juan Manuel no se le reconoce su mérito por lo menos hasta cerca de los 60 años. Y cuando él estrena el manto, que hoy en día es un manto que conoce absolutamente todo el mundo, en la prensa y en el mundo cofrade, bueno, lo ponen de la peor manera posible, diciendo que está haciendo una aberración para la Semana Santa y que está destrozando un poco
la historia de la Semana Santa, ¿no? Y sin embargo el tiempo le ha dado su, vamos, le dio su sitio, está muchísimo más reconocido. Y sí es cierto que se ha imitado tanto el estilo de Juan Manuel que también eso conllevó a cargarse otra etapa de la Semana Santa, es decir, toda la parte antigua, de bordados antiguos de la Semana Santa, se perdió por imitar tantísimo, ¿no? a la época de Juan Manuel. Cuando muere Joselito el Gallo, como os decía, la Macarena se viste de negro y también tanto la prensa como incluso la iglesia ataca muchísimo a la hermandad de la Macarena por el hecho de montar aquel catafalco tan espectacular, ¿no? Una persona que se llamaba Muñoz y Pavón, ¿vale? Que era un canónigo de la Catedral de Sevilla, que escribió un escrito tan impresionante del por qué las hermandades tenían que abogar y defender, ¿no? a las personas que se portaban bien con sus hermandades, que el pueblo de Sevilla hizo una sufragación popular, ¿vale? Y le pagó una pluma de oro. Esa pluma de oro fue muy conocida y es la pluma de oro que siempre lleva la Macarena en el fajín de su saya, ¿no? Hay otra persona también muy importante dentro de toda la historia de la Macarena, que es el general Quepo de Llano. También, independientemente de, ahora que vivimos una corriente tanto con los militares y todo esto, yo creo que las cosas de Semana Santa tendrían que estar más ajenas, ¿no? a todo este tipo de comentarios, porque por ejemplo el general Quepo de Llano fue una persona que durante la época de la guerra la Macarena dona su corona de oro para que se venda y le puedan dar de comer a la gente, ¿no? Y el general de Quepo de Llano pues se encarga de vender la corona y dar dinero de la corona. Sin embargo, cuando acaba la guerra, el general Quepo de Llano devuelve la corona de oro porque el dinero lo había puesto él para que la Macarena nunca perdiera su corona de oro, ¿no? Son momentos... Foto. Son momentos... Para adelante. Vale. Son momentos súper importantes. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el tema de que hablamos de la saya blanca, ¿no? También Juan Manuel, hay que tener en cuenta que estas fotos del 1900, ¿vale? O sea, la Virgen esta vez un poco quizás extraña, ¿no? Pero quizás también otra de las cosas que tuvo Juan Manuel en su haber fue eso, el recoger, por ejemplo, el manto, ¿no? En la cintura de la Virgen. Es la primera vez que se recoge una dolorosa un manto hasta la evolución que tenemos hoy en día. Venga. Dale. ¿Vale? Este más o menos el concepto, lo que estábamos un poco hablando, ¿no? del tema de las mariquillas y de tal como conformamos a la Macarena hoy en día. Vale. Llegamos ya a la década de los 20 más o menos y una persona también que yo creo que cabe destacar que se llamaba don Antonio Amiens Austria, ¿vale? Era un vestidor de Sevilla y él se inspira en este cuadro, ¿vale? Dale más para adelante. Es el cuadro de las giranderas de Velázquez, ¿vale? Y concretamente en esta señora, ¿vale? Para hacer esto que vais a ver ahora. Dale para adelante. ¿Vale? El tocado de la Virgen de las Aguas del museo, ¿vale? Es lo que trato de explicar con todo esto, que todo tiene un porqué y todo viene de alguna parte, es decir, independientemente que nos guste o que no nos guste. Las cosas no nacen de la nada y evidentemente Antonio pues toma como referente ese tipo de cuadros, igual que lo tomó Juan Manuel de los cuadros de Velázquez y de los cuadros de Murillo, para hacerlo tanto como la Virgen de las Aguas del museo, lo cual estamos hablando del año 1920 y tanto, y bueno, tanto esta Virgen, dale a la siguiente foto, como esta Virgen, ¿vale? No han cambiado su manera de vestir nunca, ¿vale? ¿No? O sea, hay que tener en cuenta que las hermandades se caracterizan también por crear un estilo en concreto, porque si las hermandades tienen un estilo en concreto, pasan a la historia. Es decir, las hermandades de Sevilla, entre otras cosas, son lo que son, porque cada una de ellas, o la mayoría de ellas, tienen un estilo concreto, y ese estilo concreto es imitado. ¿Qué pasa? Tú puedes adaptar más que imitar, porque si imitas, nunca haces nada nuevo, y si no haces nada nuevo, lo original siempre va a ser mejor. Por eso Sevilla siempre será mejor, porque hay mucha más variedad y porque arrastra una historia tan descomunal que no es posible de comparar con ninguna otra. Dale la siguiente foto. Cuando muere Juan Manuel Rodríguez Ojeda, la Macarena se sigue vistiendo por Gamero. Gamero fue este señor, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Vale? Y fue el sucesor de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Como vais viendo la evolución de los tocados, ya no eran los tocados mojines, ni siquiera tampoco lo que hizo Juan Manuel, que era una especie de velito, sino que ya se encargan de ensanchar un poco más los tocados, ¿vale? Y abrirlos un poco más. Gamero fue una persona súper piadosa, ¿vale? Y a Gamero lo sustituye Pérez Calvo, ¿de acuerdo? ¿No? Pérez Calvo fue una persona también súper importante para la hermandad de la Macarena por dos razones especiales. Bueno, Pérez Calvo fue el fundador de la hermandad de la Bofetá y fue un devoto increíble de la Virgen de Todos los Santos, hasta el punto de cuando incendiaron hay una iglesia que se llama Unión Santorum en Sevilla, donde están los Javieres, que está la Virgen de Todos los Santos, que cuando quemaron la iglesia los disturbios de la guerra, pues él entró en la iglesia ardiendo y rescató a la Virgen, ¿vale? Es decir, una persona tremendamente piadosa y tremendamente inteligente, y después os explicaré el porqué.
Él era el vestidor de la Macarena y evidentemente ya en aquella época el ser vestidor de la Macarena era lo más grande. Él, a lo que el arte que se le debe es que le creó el pellizquillo que se le conoce, ¿vale? El subirle un poquito a la frente a la Macarena. Dar la siguiente foto. Vale. Esta foto quizás sea lo que revoluciona, ¿vale? Un poco el arte de vestir. ¿Por qué? Porque en esta foto aparecen los hermanos Garduño, ¿vale? Eran dos hermanos, Antonio y José. El primero que empezó fue Antonio. Esta foto corresponde al año 1957 y corresponde al 25 aniversario del año 1972, que fue la salida, ¿vale? de la Estrella en la República, lo que le sobrevino el nombre de la Valiente, ¿vale? Evidentemente Garduño ha sido el mejor vestidor de la historia, sin ningún tipo de discusión. ¿Por qué? Porque él evidentemente transformó el tocado de las Dolorosas de una manera espectacular. Es decir, él ya no utilizaba telas, sino que utilizó la mantilla. La mantilla, hay tres versiones de mantilla: la mantilla Goya, que es una mantilla pequeña; la mantilla velo toalla, que es una mantilla rectangular, ¿vale? Y la mantilla otra que se denomina infanta, ¿vale? A medida de esto se va evolucionando y hoy en día lo que conocemos, se siguen utilizando la mantilla, pero lo que utilizamos son las tiras de encaje porque evidentemente facilita mucho el tema de la utilización, ¿no? Aquí no se ve bien en la foto, pero es la primera persona que crea como tres especies de volante, ¿de acuerdo? ¿No? En el pecho de una virgen, es la primera vez que se hace eso. Si nos damos cuenta, detrás está la Esperanza de Triana en esta foto, porque las dos residían entonces en aquella época en San Jacinto, y la Esperanza de Triana evidentemente la vamos a vestir como se vestían el resto de las vírgenes, es decir, con sus tocaditos a tabla y poco más. Pero aquí ya le empieza a sacar un poco, ¿vale? El encaje por fuera y sobre todo la parte del pecho, que empieza a crear los volantes que conocemos hoy en día, ¿no? Dale para adelante. Vale. La Hermandad de la Macarena evidentemente ve el boom tan grandísimo que crea Garduño, porque Garduño no solo hace eso con la estrella, sino que Garduño también tiene dos cosas importantes: una que cambia el pollero de las vírgenes y otra que la suplementan los pasos. ¿Por qué? Porque evidentemente los pasos de palio, los costaleros, la delantera siempre son más altos que la trasera, por lo cual creaba una especie de pendiente que parecía que la Virgen estaba tirada para atrás. Entonces él es la primera persona que calza las Dolorosas para que evidentemente no tuvieran esa rigidez tan fuerte en el paso. La Macarena llama a Antonio Garduño para que sea el vestidor de la Macarena y evidentemente empieza a vestir a la Macarena. Decía que Pérez Calvo fue una persona muy buena. ¿Por qué? Porque evidentemente Pérez Calvo es la persona que, siendo el vestidor de la Macarena, habla con la hermandad de la Macarena y dice que lo quiten a él para poner a Garduño, porque sabía que era mejor vestidor que él y evidentemente la hermandad iba a evolucionar. Eso hoy en día no pasa en casi ninguna hermandad, vamos, ni muerto. Es decir, nadie se quita de su puesto para que mejore su hermandad. Ahí vemos la nobleza de esa persona que vio el bien de su hermandad porque descubrió que esa persona evidentemente iba a ser una persona sumamente influyente a la hora de vestir a la Macarena. Pero ocurrió un problema, y el problema era el siguiente: que Antonio Garduño era el capiller de la Basílica de la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, ¿de acuerdo? Siempre los dos iconos devocionales más grandes que ha habido en Sevilla eran el Gran Poder y la Macarena, y entre ellos, pues evidentemente, durante toda su vida ha existido una rivalidad. Cuando Antonio Garduño entra a vestir a la Macarena, pues empiezan a haber problemas porque la Hermandad de Gran Poder le pide que no puede desatender tantas tardes ni puede desaparecer tantas tardes de la iglesia de San Lorenzo. Antonio Garduño, que es una persona también sumamente inteligente, como no quiere perder ni una hermandad ni la otra, propone que el vestidor de la Macarena sea su hermano Pepe Garduño, ¿vale o no? Y Pepe Garduño pues se encarga de vestir a la Macarena. Ahí lo ayuda de vez en cuando, pero así los dos hermanos, Antonio se queda con la estrella, ¿de acuerdo? Y con más vírgenes, y Pepe Garduño se queda con la Macarena. Y Pepe Garduño crea esto, ¿de acuerdo o no? Pepe Garduño es la primera persona que saca los encajes por fuera de un manto, es decir, ahora vemos cualquier virgen que esté vestida y esto evidentemente, el simple hecho de que vemos tan natural y tan normal y tan corriente, de que los encajes vayan formando esta especie de 8, o sea, todos los tocados forman más chicos, más grandes, forman una especie de 8, y esa elipse de blonda, es decir, esa cantidad de volantes, eso lo crean los Garduños, y lo crean para la Macarena, ¿de acuerdo o no? Él triplica, ¿vale?, el pellizquillo que le hizo Pérez Calvo, ¿de acuerdo? Y es la primera persona, y o sea, a raíz de esto, la Macarena se catapulta de tal manera que evidentemente es la virgen más copiada de toda Andalucía hasta la década por lo menos de los 90. Es decir, todas las vírgenes iban vestidas como la Macarena, todo el mundo ponía la flor como la Macarena y no había un referente más grande que la Macarena a la hora de vestirla. De hecho está que hay que tener en cuenta una cosa. A mí me hace mucha gracia cuando comentan, vamos, no solo aquí, me refiero en todas partes. Cuando acusan, por ejemplo, a una persona que vista muchas vírgenes o que sea siempre la misma persona.
Hay que tener en cuenta que durante 30 años en Sevilla solamente había 3 vestidores, ¿vale? Estamos hablando de 60 y tantas imágenes sin contar las Vírgenes de Gloria. Los únicos vestidores que había, es decir, quitando Tobaja y quitando 2 o 3 más, eran Fernán, que era un discípulo de los Garduño, los hermanos Garduño y Paco Morillo. Y entre los 3 se repartían las 60 vírgenes. Es decir, ¿y eso por qué? Eso hizo también que la Semana Santa de Sevilla siempre tuviera las vírgenes espectaculares vestidas. Es decir, las hermandades le daba igual que un mismo vestidor le vistiera 25 vírgenes, incluso aunque estuvieran vestidas iguales, porque lo que preocupaba era que estuviera bien vestida. Y lo que no se puede tener es 80 vestidores y que los 80 visten bien, porque eso no pasa. Eso es así de obvio. Es decir, por eso Sevilla también es inteligente para sus cosas, porque evidentemente se dan cuenta de que cuando un vestidor es bueno, pues lo utilizan. Y cuando no lo es tanto, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque siempre tratamos y hablamos desde el cariño de que la persona pueda tener. Es lo que he explicado un poco antes con Pérez Calvo, ¿no? Tú puedes tenerle mucho cariño y eso no se duda nunca. Y puedes tenerle toda la devoción del mundo y ponerle todo el amor del mundo, pero eso no te da capacidad para lo mejor que estés preparado para desarrollar ese trabajo, porque con cariño no se crea arte. Con cariño a lo mejor puedes coger una foto y tratar de imitar algo y tratar de que te salga medio igual, pero eso no estás ayudando a la hermandad, porque no estás creando nada ni estás aportando nada diferente. Estás haciendo una mala copia, entre comillas, de otra cosa que ya existe y que es infinitamente mejor. Hay que tener en cuenta que por eso los vestidores en Sevilla se convirtieron como en una especie de icono y en modelos a seguir. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos empiezan a evolucionar el tipo de tocado, y sobre todo es por ello que la Macarena es un referente a seguir en toda Andalucía, ¿vale? Sigue para adelante, ¿vale? Esa es más o menos la evolución, ¿vale? que adquieren los tocados a lo largo de la historia. Ahora vamos a entrar un poco en por qué se viste cómo se viste una dolorosa, ¿no? Yo siempre que llego a una hermandad y empiezo a trabajar con una hermandad diferente, yo siempre digo que mis vírgenes tienen que estar vestidas de reinas todo el año, siempre. Sean en capilla o sea para la salida. Porque un hermano de verdad que quiera su hermandad tiene que ver a su virgen bien siempre. Yo no entiendo el concepto de la gente de que le gusta ver su virgen sencilla, porque la palabra sencillez en una reina no existe. Es decir, a la gente le puede gustar, pero eso no está bien. No se concibe una virgen con un manto liso. Eso es un símbolo de precariedad. Lo que pasa es que si evidentemente no tenemos dinero, pues se lo tenemos que poner, pero no quiere decir que, que sea lo mejor ni muchísimo menos, porque no hay nada más ostentoso que una corona de oro puesta a lo alto de una cabeza, por lo cual no tiene sentido que pongamos una corona de oro encima de una cabeza y pongamos un mantito liso. Es una cosa que no concuerda, independientemente de que cada uno creamos que a unos nos gusta más o a otros nos gusta menos, ¿no? Para vestir una virgen hace falta una... Aquí en la imagen tenemos la virgen de la Caridad de Ronda, ¿vale? Yo creo que lo más importante es la conexión que pueda existir entre el vestidor y las camareras, ¿no? Bueno, como estamos en la amargura, pues hablaremos de mis camareras de la amargura, que yo las adoro a todas, que son realmente fantásticas. Yo creo que no hay momento más bonito para un vestidor y para las camareras que el momento que se comparte con la Madre de Dios, ¿no? Son cosas que se te quedan, que te regala Dios, y yo creo que eso evidentemente es un privilegio que tenemos muy pocas personas. Y bueno, tal como vemos ahí, pues evidentemente antiguamente las sayas eran de cuerpo entero, pero hoy en día ya no. Las sayas van formadas por partes, ¿de acuerdo? Las vírgenes se visten, como sabemos todos, son vírgenes de candelero. Y bueno, en la parte interior pues lleva su enagua y su ropa interior, ¿de acuerdo? Y en la parte de arriba, pues la mayoría de las sayas pues se cubren de cuerpo entero, es decir, tienen un monillo que se llama la manga, los manguitos y la falda y la cotilla, ¿de acuerdo? Esa sería la concepción de... Dale para adelante, ¿vale? Vale, de acuerdo. Hay una persona súper importante que aparece en Sevilla en la década de los 50, ¿vale? Y esa persona es Ponce. Ponce era el vestidor de la Soledad de San Lorenzo, y otra vez tenemos que hablar del puerto porque Ponce también fue el vestidor de la Virgen del Dolor y Sacrificio del puerto de Santa María, ¿vale? Ponce fue... la persona que crea el por qué, el por qué se visten a las vírgenes en determinadas épocas del año. Es decir, y lo estamos viendo con una virgen que es la Soledad de San Lorenzo, que no hay una virgen que fuera más seria en toda la Semana Santa de Sevilla. Y sin embargo, una virgen que se viste de blanco en verano y se viste de azul y blanco por la Inmaculada y sigue sus rituales. Es decir, tenemos un concepto muchas veces en las hermandades de que porque es soledad o porque sea esperanza o porque sea solamente puede vestir de un color o de otro determinado color.
Y es que evidentemente lo mismo que celebramos los tiempos litúrgicos y no encerramos a la Virgen y celebramos la Navidad, no tiene, entre comillas, cabida a lo mejor que no afrontemos también, evidentemente, si el espíritu de la fe del cristiano se alegra en unas determinadas épocas del año, porque las vestimentas de las dolorosas, al igual que las ropas sacerdotales, no van evolucionando con la historia, ¿no? Dale a la siguiente foto. Si arrancáramos después de Semana Santa, ¿vale? La mayoría, en Sevilla tienen la costumbre de que las vírgenes se quedan vestidas exactamente igual que llevan en el paso. Lo único que le cambian es el manto, ¿de acuerdo? No, hay otros sitios donde no, que evidentemente se cambian. ¿Por qué? Porque cuando una virgen se viste para el paso solamente sale a la calle un día. Por lo cual es casi una visión desapercibida, porque después en el paso con la candelería, los varales y todo esto no se aprecia bien ni el tocado que le has puesto ni la prenda que lleva, ¿no? Por lo cual, evidentemente, en Sevilla juegan mucho con sobre todo las vírgenes importantes, ¿no? Macarena, Esperanza de Triana, la Estrella. Son vírgenes que cuando se bajan del paso, pues siguen con la misma ropa, lo único que se le cambia es quizás el manto, ¿vale? Para adelante. Y llegaríamos a la época de verano, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Vale? La época de verano es, casi todas las vírgenes se visten de blanco, ¿vale? Todo esto lo estableció Ponce en los años 50 y nosotros seguimos quizás evidentemente el blanco es un color que nos asociamos más con el verano. Como he dicho antes, mucha gente por la Pascua de Resurrección, pues evidentemente cambia el turno y lo pone de... Ahí va, vale. Así aguantaríamos con las dolorosas hasta que llegara el mes de septiembre, ¿de acuerdo? El mes de septiembre y octubre casi siempre se visten de rojo por la festividad del Rosario. Tampoco hay una... Todo esto quiero que sepáis que no es una norma establecida ni que haya que seguirlo de una manera rigurosa, pero bueno, más o menos son los cánones que se suelen seguir a la hora de cambiar una virgen, ¿no? Sigue para adelante, ¿vale? Vale, y evidentemente todo el mundo sabemos que cuando llega noviembre llega la época de los difuntos. Vivimos una época extremadamente buena para las vestimentas de las dolorosas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar, hemos dicho que durante la década de los 60, 70, 80, incluso 90, todas las vírgenes estaban vestidas iguales, todas las vírgenes, entre comillas, estaban vestidas como la Macarena. Y todas las vírgenes se vestían de la misma manera. Hoy en día no. Yo creo que cada hermandad se preocupa un poco de buscarle un estilo a cada cofradía y que de cada virgen tenga su sello. Sí es cierto que incluso vírgenes, en la foto tenemos la Concepción Coronada de Jerez, incluso vírgenes que sean de barrios populares y eso, sí es cierto que en la época de difunto te permite a lo mejor no jugar más, entre comillas, la palabra jugar no, quizás no sea la más acertada, ni experimentar tampoco, pero sí a lo mejor adentrarnos más en la historia, ¿no? Ser más rigurosos a la hora de vestir una virgen, porque evidentemente las ropas negras nos permiten a lo mejor dar una visión diferente, ¿no? de las dolorosas en sí por este tipo de atuendo, ¿vale? Y llegamos a la Inmaculada. Todo el mundo pensamos en la Inmaculada y siempre pensamos en azul y blanco, cuando realmente los colores de la Inmaculada son el azul y el carmesí, siempre. Siempre. Una virgen se tiene que vestir de azul y de rojo. ¿Qué pasa? Dale a la siguiente foto. Que llega Murillo y Murillo pinta la Inmaculada así, de azul y blanco. Evidentemente Murillo creó una revolución tan grandísima a la hora de pintar a las vírgenes que todo el mundo, incluso la Iglesia, asocia la Inmaculada con el azul y con el blanco porque son los colores que define como de la Purísima. Pero es cierto que incluso pasa en la Hermandad del Silencio de Sevilla, que cuando pone a su Virgen de la Concepción del Silencio allí el 8 de diciembre en Besamano, se viste con saya roja, con saya carmesí y con manto azul, porque son los colores primitivos del concepto del dogma de la Inmaculada. Por lo cual, evidentemente, casi todas las vírgenes durante la época de la Inmaculada se visten de azul y blanco. Hay vírgenes, sigue para adelante, ¿de acuerdo? O bien de azul entero, pero bueno, las tonalidades que siempre jugamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, utilizamos un fajín rojo un poco por el recuerdo, ¿no? Por el hecho de combinar quizás los dos colores. También es cierto que muchas vírgenes, sobre todo pasa con las esperanzas, como la festividad de la esperanza del 18 de diciembre, pues evidentemente pues utilizan el ropaje verde para celebrar la festividad de su titular. Sigue para adelante, vale. Antiguamente las vírgenes no se vestían de brea, nunca, no era una cosa que existiera. Por lo cual, si os ponía a fijar, esta es una foto de la Virgen de la Victoria y corresponde, aunque está vestida exactamente igual que estaba vestida en el siglo XIX. Entonces, evidentemente, para trasladar un poco a las vírgenes a la época hebraica, pues se inventaron estos tipos de fajines, que es lo que hoy en día utilizamos como fajines de rayas de brea, ¿vale? De hecho, está la cabida, la recuperación, ¿no? Quizás de los últimos 10 años de que veamos, por ejemplo, se haya bordado de mantos bordados con estos fajines, ¿vale? Tan bordados como hemos visto. Dale a la foto de antes.
¿vale? Que serían este tipo de fajines, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dale para adelante. Era la única concepción que teníamos un poco de... Hasta que llega evidentemente Juan Manuel y viste la Macarena de Brea. Al vestir a la Macarena de Brea, pues evidentemente pues, se crea una revolución en todo el mundo y volvemos a hablar de Macarena otra vez porque evidentemente es la primera que se viste. Dale para adelante. Y evidentemente cuando llega la época de Cuaresma, nosotros, bueno, los andaluces pues vestimos a las vírgenes de Brea, ¿de acuerdo o no? Yo creo que también es una cosa... Es un cambio muy radical, ¿por qué? Porque también es cierto que se busca un poco el impacto visual, ¿no? Es decir, los 40 días de la Cuaresma, al vestir a una Virgen de Brea, te permite verla sin ningún bordado, sin corona, sin nada, para que evidentemente el cambio al paso sea el cambio más brutal posible. Es decir, es la única época del año donde la Virgen quizás esté más sencilla vestida, ¿no? Donde sí cabe la sencilla, evidentemente, porque sí estamos enfocando la ropa a un periodo concreto de la historia de la Virgen. Evidentemente no va portada ni con corona, ni con diadema. Dale para adelante. Vale, aquí tenemos una foto, por ejemplo, de la Soledad. ¿Veis lo que os explicaba antes un poco de tapar la parte del cuello? Es decir, siempre que tratamos de hacer cosas de estas, no es por un capricho ni por... Yo creo que un vestidor, cada vez que coge una virgen, pues trata de adaptarse a lo que mejor le va a ir a la imagen. Y evidentemente siempre rescatamos cosas que ya existían de antes. Es decir, no estamos experimentando nada nuevo ni nada que sea irreverente. El problema quizás sea, a lo mejor entre comillas, la ignorancia de la gente que no sepa ver más allá de lo que haya visto toda su vida. Pero evidentemente, es lo que hablamos al principio, si realmente te gusta este mundo y te apasiona, lo mismo que te apasiona el mundo del costal o el mundo de las marchas y te la sabes toda de memoria, pues si te gusta este mundo tienes que ser consciente de que esto es, bueno, pues extremadamente válido. Es muchas veces muy complicado el trabajar con las hermandades y el que no te dejen desarrollar, ¿no?, el trabajo. Yo comprendo que a lo mejor quizás sea un poco por el miedo, ¿no? Pero claro, si esa hermandad no tiene una base tampoco de fondo de conocimiento para poder rebatir lo que tú le quieres explicar, es muy complicado que tú puedas desarrollar bien el trabajo, porque si te cortan los límites, de hecho está que, por ejemplo, con esta foto, aquí está Loli, que es la camarera de la Soledad. Yo me acuerdo cuando se vistió la Virgen por primera vez así, la hermandad, bueno, pues estuvo un poco reticente y sin embargo es la foto que preside la página web de la hermandad. Es decir, eso después tiene sus satisfacciones, ¿no? Porque evidentemente a la gente después le gusta el tema, pero yo creo que es muchas veces complicado el tema de tratar para adelante con el tema de las hermandades. Vale, quizá la gloriosa sea un poco más complicado, ¿no? Pero en las glorias no. Si tienes la suerte de vestir una gloria, pues una gloria te permite el hecho de dejar crecer la imaginación de una manera brutal, ¿vale? Entonces, pues, yo evidentemente, bueno, pues, como me gusta a mí mucho la pintura, esta es la Virgen de los franciscanos, ¿de acuerdo? ¿No? Y viendo esta visión, ¿de acuerdo? No sé si habéis tenido oportunidad de ver a la Virgen de la Salud de Gédula este año vestida para la Inmaculada, y más o menos la idea de la saya era una cosa así, el corte era muy alto y la saya era muy fruncida. Pero le voy a contar la siguiente foto, ¿vale? Dale un poco para atrás antes, por ejemplo. Yo siempre que cojo una Virgen trato de estudiarla lo que creo que le va a ir mejor y lo que le va a hacer diferente a los demás, y evidentemente la Laura, ¿vale? Si tú miras la Salud de Gédula, evidentemente todo el mundo la conoce porque lleva el pelo al aire, por ejemplo. Y yo creo que es una cosa que a ella particularmente le favorece mucho. Y aunque haya gente que se escandalice, si volvemos a mirar la foto de antes, es la Virgen María y está con su pelo al aire. Es decir, que no es nada irreverente porque en los cuadros está. Y si en los cuadros está, ¿por qué no puede estar en la imaginería? ¿Dónde está el libro que diga que eso no? Porque Virgen es una y Virgen es la otra. ¿De acuerdo? Por eso es la idea de que los mantos en la Salud siempre arranquen de los hombros, que vayan tan abiertos, ¿de acuerdo? ¿No? Es un poco por el hecho de que acoja un poco a la parte del pueblo, ¿no? Dale para adelante. ¿Vale? Siempre, yo creo que es importante cuando tú convistes a una Virgen el dotarla de algo diferente a las demás, porque yo creo que eso la va a hacer más grande y va a hacer prosperar la hermandad, o por lo menos yo lo pienso así, hasta que por lo menos la hermandad tenga un estilo propio y definido. En el momento que la hermandad tenga un estilo propio y definido, sigues con ese camino y sigues siempre. Pero mientras que no lo tienes, evidentemente lo tienes que buscar, porque si no lo tienes, es lo que hablamos antes, las hermandades no... Todo el mundo, a la persona que le gusta el mundo de la Semana Santa, conoce perfectamente cosas en concreto de sitio porque son diferentes. Nadie conoce la Macarena de Punta Umbría ni la Macarena de Albacete porque son Macarenas que son copias. Y eso lo podemos extrapolar a orfebrería, bordados o a cualquier tipo de imagen, ¿vale? Dale para adelante. Esta es la Caridad de Ronda, ¿vale? Es otra Virgen que tengo la suerte de vestir, es la Virgen de Gloria de la Santa Cruz de Ronda, y me pasa un poco igual, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vestí a la Virgen de las Viñas,
que yo siempre pongo una cinta allí, cada vez que he visto una virgen tengo mis determinadas marchas, mis determinadas cosas, y en el pregón suyo de la coronación había el pregonero empezaba diciendo, dice el bueno de San Juan que vendrá de sol vestida y no sabe que ya viste todo el sol de Andalucía. Es decir, eso viene por la visión apocalíptica. La visión apocalíptica de San Juan era que cuando la Virgen sube a los cielos, ¿vale?, está vestida de sol, con la luna a sus pies y coronada de estrellas, ¿vale? Es lo que traté yo de hacer un poco con la caridad, ¿no? La caridad cuando se bendijo vestida de oro entera, ¿vale? No, porque era una Virgen de Gloria, era el buscar un poco esa visión apocalíptica, ¿no?, de San Juan. Es sin duda también una Virgen que me da muchísimas alegrías, como me pasa con la salud de Gérula, porque tanto me pasa en la salud, como me pasa en la caridad, como me puede pasar en la amargura, que yo cariño le tengo a todas mis vírgenes, porque a todas tienen... Pero es cierto que son hermandades que me dan me puede pasar también, por ejemplo, con la alegría, pero son hermandades que me dan una carta tan grande para poder desarrollar mi trabajo, que ciertamente si te pones a mirar, quizás sean las vírgenes mías que más difusión tienen, porque yo creo que llaman más la atención quizás por eso. Ahora, por ejemplo, hemos vestido a la Caridad de Ronda para Navidades solamente con una mantilla en la cabeza y un niño, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, y ha sido un bombazo, y sin embargo eso tratas de hacerlo todo aquí en el puerto y te crucifican vivo, y yo no lo entiendo, de verdad que no, porque yo creo que cuando tú confías en una persona para que trabaje, no estoy hablando de mi caso en concreto, lo quiero extrapolar a cualquier vestidor. Si tú confías en un vestidor o confías en un diseñador, confías en él plenamente, no confías para ponerle trabas. Nadie contrata un decorador para su casa y le dice yo el sofá lo quiero amarillo, la pared la quiero verde, y le estás poniendo trabas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si le pones trabas, lo que hablamos antes, no creas nada nuevo, y eso yo creo que es muy importante, ¿vale? Vale. Yo creo que ese más o menos es un poco el resumen de todo esto, ¿no? Independientemente de esto hay que tener mucho cuidado siempre cuando se habla del arte de vestir vírgenes, porque evidentemente es muy complicado que una persona a lo mejor no pueda reconocer que lo hace bien o que lo hace regular, porque segurísimo que lo hace con todo el cariño del mundo, y yo siempre digo que cualquier persona que ostente ese cargo en una hermandad, la hermandad le tiene que estar siempre eternamente agradecido, siempre, porque el trabajo que ha hecho lo habrá hecho lo mejor que ha podido o que ha sabido, y eso es así. Lo que pasa es que las hermandades tienen que evolucionar y no tienen más remedio, y el problema está muchas veces en que nosotros mismos no nos dejamos evolucionar a nuestras imágenes, y hay que tener en cuenta que esto es como los hijos. Es decir, yo comprendo que el cariño no te hace ser objetivo, es decir, si tú eres de una hermandad y te gusta tu virgen, tú la vas a ver bonita siempre, pero eso es como el que tiene un hijo, y el que tiene un hijo para ti será el más bonito del mundo, pero si evidentemente pesa 2 kilos más de lo establecido, por ejemplo, para ser modelo, pues no puede ser modelo, se acabó. O si no canta bien, no canta bien, no pasa nada. Es decir, uno de puertas para adentro tiene que saber dónde están los fallos de las cosas, porque todo el mundo lo sabemos. Lo que no podemos cerrar los ojos y pensar que todo es bonito y que todo está bien, porque así evidentemente no avanzamos en las hermandades. Y esto no pasa solamente en el puerto, pasa en un montón de sitios. Quizás sea un tema mucho más amplio y mucho más largo de explicar, ¿no? Yo no sé realmente, de verdad, cuándo me pasó a mí todo el tema este. Lo que sí es cierto que yo siempre le doy gracias a Dios desde que era chico, porque yo desde que era pequeño yo sabía que me iba a dedicar a esto, lo sabía. Yo era una cosa que lo llevaba innato, y yo de verdad que sí doy gracias cada día, porque yo tengo el privilegio de tocar la cara de la Madre de Dios en cualquiera de las vocaciones que he visto. Yo me encuentro una persona tremendamente privilegiada, y tengo una suerte inmensa, de verdad que sí, porque yo soy plenamente feliz, porque es que a mí me encanta mi trabajo, tanto el diseñar como el bordar, y sobre todo con el tema de vestir vírgenes. Si hablamos de la amargura, que es la Virgen que nos ocupa, todo el mundo sabe, yo creo que está sobradamente dicho, de que a mí la amargura me puede del derecho y del revés, porque es una Virgen que a mí realmente representa como lo más grande de Andalucía, de verdad que sí. Yo creo que Castillo, siempre lo he dicho, es una de las 3 vírgenes más espectaculares que hizo Castillo. Las otras 2 serían la Iniesta y el Dulce Nombre, y no creo que hay una Virgen. Y mira que yo trato de adaptarme, y creo que lo entendáis bien, es lo que hablábamos antes, es decir, yo, todo el mundo sabe que no soy muy trianero con el tema de la esperanza. Yo respeto muchísimo, es una Virgen que me encanta, el estilo de la hermandad a lo mejor no va tanto conmigo, pero yo sí trato de adaptar, no de copiar, pero sí trato de adaptar ese estilo a lo mejor trianero, ¿vale?, que creó Morillo para la esperanza de Triana, para la amargura, aún no siendo, porque yo creo realmente también que le favorece a la imagen, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Vale? Y porque sé que es del gusto de la hermandad. Yo creo que lo mismo que uno cede con algunas cosas, la hermandad también tiene que ceder con otras, ¿no?
dale a la siguiente foto. Pero no cabe duda de que todas las personas que estamos aquí y queremos a las hermandades, tenemos que ver siempre lo mejor que es para las hermandades, independientemente del cariño que le tengamos. Y yo, bueno, pues solo me queda deciros que muchísimas gracias de verdad por venir a todo, que muchísimas gracias a mi Hermandad de la Amargura, porque mi Hermandad de la Amargura siempre está ahí en todo, ¿vale? Que bendito sea el día que yo entré en esta hermandad vestía a esa bendita Virgen, porque... Con una sábana la vestiste también. Digo, con una sábana, sí, sí. Yo también... yo creo que yo todas las vírgenes que he visto, yo siempre digo que de alguna manera ellas me llaman. Yo creo que lo mismo que a mí me hacen falta a ellas, yo creo que a ellas le hago falta yo, porque yo no sé si seré mejor o peor, porque para gustos los colores. Sí es cierto que yo estoy preparado para lo que hago, porque lo sé. No seré tan malo cuando trabajo para tantísimos sitios, porque evidentemente yo me he preparado para esto durante toda mi vida. Y lo que sí es cierto que bueno, que yo creo que no es una cuestión de suerte, es una cuestión de recompensa, ¿no? A lo que tú te dedicas en la vida. Y yo me he dedicado toda mi vida a esto, y yo pues quiero agradecerle tanto, bueno, a Mateo y a su hermandad por lo que tengo, a mis camareras de la amargura, de verdad que sí, a todas. Lola, que te quiero muchísimo, de verdad que sí. A Loli, porque es cierto que con las camareras aprendes día a día, con Loli se aprende, bueno, ella te hace ver donde lo que te parece un problema te parece una tontería, ¿vale? Y a mí el estar con mis camareras y el estar con mis vírgenes me hacen ser mejor persona, y yo trato de que eso sea una cosa importante en mi vida. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí.